Bueno, colegas, muchísimas gracias por conectarse con esta nueva edición del seminario de investigación del MODEMAT. Esta vez tenemos la grata visita de Ivonne García. Ivonne es doctora en matemáticas por la Universidad de las Antillas de Francia, ¿cierto? Ujú. Especialista en optimización y una de los miembros del comité científico de la UOC. Una persona a la que tenemos mucho cariño por toda esta relación de trabajo que se ha establecido hace un tiempo. Y bueno, Ivonne, muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser parte de esta iniciativa del seminario. Te dejo con la audiencia del Modemar. Ok, muchas gracias, Sergio. No, gracias a ti, Sergio, por la invitación. Como justo te comentaba, ¿no? Hemos estado bien desconectados los últimos años. Obviamente, la pandemia ha colaborado con eso. Entonces, me da gusto eh, dar esta charla. Es una charla pequeñita, ¿no? Y muchas gracias a los demás que están acá escuchando. Eh, es una charla pequeña sobre la suma de verdad de familias de operadores cuasi monótonos. Es un trabajo en colaboración con Fabián Flores, que imagino que algunos deben conocer, de la Universidad de Concepción, y Nicolás Jasizabas, que es bueno, de la Universidad de Ellen. Actualmente está retirado. Entonces, esto tiene que ver con, digamos, los operadores monótonos son un poco más conocidos. Voy a explicar en un momento qué cosas son. Y tiene que ver con la estabilidad justamente de este tipo de objetos, ¿no? La suma de operadores monótonos es monótona, entonces es estable, y sin embargo esta propiedad se pierde rápidamente cuando digamos, debilitamos este concepto. En este caso es con cuasi monótonos, pero para que se entienda la idea de todo, vamos a fijar algunas notaciones simplemente. En general, ¿no? Uno puede imaginar siempre que estamos en Rn, no se pierde mucho. Pero en general vamos a estar en un espacio de Banach, ¿no? La clásico X estrella va a ser el dual, esta notación es para el producto de dualidad, ¿no? Ese barrita para la clausura, el cono positivo, la función indicador, bueno, y acá, ¿no? Entonces, cada vez que yo tenga un operador multivaluado, que va de X a X estrella, de verdad lo voy a prácticamente identificar con su gráfico, ¿sí? Que son todos los pares en el producto cartesiano X por X asterisco, ¿no? El que X asterisco está acá. Entonces, clásico, el gráfico. Y el dominio es la proyección del gráfico, ¿no? Sobre X. Son los X, tal que existe un punto, acá me falta un asterisco, tal que esto está en el gráfico. Entonces, la primera definición con la que vamos a ver es la de operador monótono. Entonces, uno dice que un operador multivaluado es monótono si existe esta relación. Y acá hay un error. Disculpa, Sergio. Acá, acá es la suma, ¿no? La relación monótona es X estrella menos Y estrella y menos X mayor o igual que cero. Uno puede imaginarse esto, si estamos en R, por ejemplo, para un operador multivaluado, pero digamos de R en R, una función de R en R, ¿sí? Una función es monótona si es creciente. Esa es la relación que hay, ¿no? Por eso es X estrella menos Y estrella. Acá está todo al revés. X estrella menos Y estrella, X menos Y mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, en R, de R en R, monótono, creciente, eso es monótono. Y es bien conocido que para funciones convexas, por ejemplo, sus gradientes, cuando la función emite gradiente, su gradiente es monótono. Entonces, ha habido varios trabajos, hay toda una literatura acerca de los operadores monótonos que va de la mano con lo que es funciones convexas, ¿sí? Porque son como duales, que caracterizan entonces, se caracteriza bueno, cuando la función es diferenciable se caracterizan los gradientes, cuando hablamos ya de subdiferenciales se caracteriza el subdiferencial por medio de justamente este concepto de monotonía. Y hay una relajación de esta definición que es cuando es cuasimonótono, que es de verdad de lo que voy a hablar. Entonces se dice que un operador es cuasimonótono cuando cada vez que tomamos dos puntos en su gráfico, tenemos esta relación. Entonces, para fijar un poco las ideas, típicamente, si estamos en de R en R otra vez, cuando uno considera funciones que son cuasiconvexas, y funciones cuasiconvexas simplemente es una función cuyos subconjuntos de nivel son convexos, digamos que es derivable, entonces su derivada se va a comportar de esta manera, ¿no? Es más débil que monótono, eh,
¿sí? No todos los cuasi son monótonos. Y entonces nos vamos a concentrar en esta familia. Y la motivación que está detrás de este trabajo en particular es lo que decía al inicio, que tiene que ver con la suma. Entonces, muchos de los problemas que se presentan en la literatura, por ejemplo, de problemas de evolución, ¿sí? Los operadores que aparecen ahí son operadores monótonos. Y la monotonía nos gusta porque hay cierta estabilidad, ¿no? Bueno, de verdad más que cierta estabilidad, los operadores monótonos tienen muchas propiedades, pero en este caso lo que me interesa, lo que resaltamos es esto, ¿no? Que es estable en cuanto a la suma. O sea, si yo tomo dos operadores monótonos, de manera fácil, de manera natural, se prueba que la suma es monótona. Y sin embargo, cuando uno relaja un poquito, ¿no?, la monotonía, o sea, nos vamos a la cuasi monotonía, esto se pierde, y se pierde de manera muy, muy rápida. ¿Ya? Entonces, ni siquiera en R eso funciona. Acá hay un ejemplo. Ejemplos bien sencillos. El T1 es 2x, que es más que cuasi, es monótono, además es monótono. Y el T2 de x es menos 3x cuadrado. Entonces son operadores cuasi monótonos. Y sin embargo, la suma rápidamente se pierde y ya no tenemos cuasi monotonía, ¿no? Ahí están los puntos de referencia para probar con la definición. Pero entonces uno dice, bueno, pero a veces me toca trabajar con cuasis, o sea, muchas veces tengo que lidiar con operadores cuasimonótonos y me gustaría saber, dentro de esta familia tan grande de operadores cuasimonótonos, si puedo trabajar con una familia más pequeña, ¿sí?, donde por lo menos esto se mantenga, donde la suma siga siendo cuasimonótona. No, es una pregunta difícil de responder porque el conjunto de operadores cuasimonotos es bien grande y como ven el ejemplo, un ejemplo muy sencillo, esto falla rápidamente. Entonces, de verdad, esto lo empezamos a trabajar hace tiempo, hace mucho tiempo y luego lo retomamos después de muchos años también. Y entonces tuvimos un trabajo previo, ¿sí? También con Nicolás y Fabián, donde trabajamos lo mismo, la misma idea, pero mirada desde el punto de vista de funciones. Y ahí se definió lo que era una familia de funciones cuasi convexas, que se los voy a mostrar después. Pero en este caso, ¿no?, para atacar este problema de la suma de operadores cuasi-monótonos, lo que vimos que eso funciona bien dentro de esta familia especial de operadores cuasi-monótonos, que le hemos llamado familia cuasi-monótona. Entonces, ¿qué cosa es esto? Tenemos una familia de operadores, ¿sí? Tengo una familia de operadores y esa familia de operadores va a ser llamada una familia cuasi-monótona si el operador la unión, ¿sí? Tomo la unión, entonces el gráfico, si el operador la unión es cuasi-monótono. Y cuando tengo dos, en este caso solo digo que es un par, ¿ya? Cuando son dos, hablo de par cuasi-monótono. Entonces, esta es la familia que definimos, es una familia mucho más pequeña, ¿no?, dentro de este conjunto grande de operadores cuasi-monótonos, ¿no? Entonces, los primeros resultados son de este tipo. Si yo tengo dos operadores, entonces es equivalente a decir que la familia, este par, ¿no?, que este par es un par cuasi-monótono en el dominio, en la intersección. Y eso es lo mismo que decir que para cualquier par de funciones, ¿no?, funciones que van a R más, este operador ahora es cuasi-monótono. ¿No? Es una ligera, o sea, es como que los pesos positivos de verdad no van a afectar a nada, no van a afectar en nada. Y eso también se debe porque los operadores cuasi-monótonos, si uno tiene un operador cuasi-monótono, el operador que se genera con el cono positivo, o sea, multiplico las imágenes por R más, sigue siendo cuasi-monótono, ¿no? Entonces, eso está detrás de este resultado. Y claro, entonces acá tenemos el primer resultado, de verdad que era lo que estábamos buscando, es que si yo tengo una familia finita y supongo que estos operadores forman, ¿no?, esos operadores forman una familia cuasi-monótona, entonces tenemos que la suma es cuasi-monótona. Entonces era justamente, responde parcialmente nuestra pregunta, obviamente no todos los operadores caen en esta categoría, nos gustaría que sea más grande, pero de verdad
No, es un paso a responder esa pregunta, ¿no? Y de verdad cuando empezamos a trabajarlo, lo empezamos, ahora queda como un segundo paso, pero de verdad empezamos a ver esto de acá, esta relación. Una familia, un caso muy particular de cuando se da esto de acá, ¿sí? De cuando se da que tengo una familia cuasi monótona es el siguiente, ¿no? Tengo operadores cuasi monótonos, pero que tienen esta relación. Eso quiere decir que el cono generado en las imágenes de cada uno, ¿no? Están contenidos uno detrás del otro. Entonces, en ese caso, se prueba fácilmente que esa familia es una familia cuasi monótona. Y de verdad, nuestro punto de partida fue por ahí, no con operadores en generales, sino con gradientes, y ver que cuando los gradientes de alguna manera eran paralelos, o sea, si yo tengo funciones y los gradientes eran paralelos, entonces cuando sumábamos estos gradientes, las funciones eran cuasi, o sea, bueno, en este caso, digamos, el gradiente de la suma se mantenía cuasi, ¿no? Y el concepto que he dado hace un momento es mucho más grande que esto, ahora esto queda como un caso particular. ¿No? Entonces, de manera natural, como esto de acá forma una familia cuasi monótona, cuando uno tiene esta propiedad, entonces la suma también lo va a hacer, ¿no? Entonces, si yo tengo una familia de operadores cuasi monótonos que satisfacen esta relación, entonces naturalmente la suma también va a ser cuasi monótona. Entonces ahí tenemos cierta estabilidad, tenemos por lo menos algún tipo de operadores con los que podemos trabajar cuando nos toca trabajar con sumas y que nos sirve. Y esto es en general con los operadores cuasis, pero en la familia de operadores cuasimonótonos hay varias subcategorías, ¿no? Uno habla de los operadores estrictamente cuasimonótonos, operadores semiestrictos cuasimonótonos, eh, también habla de los operadores pseudomonótonos, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, los operadores que son semiestrictos cuasimonótonos, eso tiene que ver, digamos, cuando uno habla de su diferencial, o sea, de su diferencial tiene que ver con los mínimos. Las funciones que son semiestrictas cuasiconvexas, por ejemplo, son funciones cuasiconvexas, pero que si tienen un mínimo local, eso va a ser un mínimo global, que no es el caso general, porque una función cuasiconvexa típica, digamos, uno se puede imaginar que son escalones, por lo tanto, admite un montón de mínimos locales, mínimo local, porque son escaleritas. Sin embargo, una función que es semiestricta cuasiconvexa es una función que si tiene un plano, o sea, una vez que tiene un plano, lo único que va a quedar es que crezca, va a seguir creciendo y creciendo. Entonces, eso se refleja en sus gradientes, si es diferenciable, o en su diferencial en otro caso, que sea lo que se conoce como un operador cuasimonótono, semiestricto cuasimonótono. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas definiciones. Vamos a empezar con el caso estricto. Entonces uno dice que un operador es estrictamente cuasimonótono. ¿Ya? Si además de ser cuasimonótono, además tenemos esta relación gráfico. Sí, tengo dos puntos distintos. Entonces siempre va a pasar esto. Siempre va a haber un punto en la imagen de forma que este producto sea distinto de cero. Y es también, cuando uno ve el análogo en funciones, ¿sí? Esto correspondería con el gradiente, si quieren verlo así, con una función que sea estrictamente cuasimonótona, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo también sencillo. Tengo dos operadores en R, x cuadrado y menos x cuadrado. Ambos son operadores estrictamente cuasimonótonos. Y sin embargo, la suma es cero. Entonces, la suma es cero, entonces obviamente esto no se satisface. Entonces ahí también, ¿no? Fácilmente se perdió. No se conserva la cuasimonotonía, no se conserva la semiestricta cuasimonotonía tampoco. Entonces, la pregunta natural es, bueno, ya, pero ¿qué pasa si tú tomas familias cuasimonótonas donde además cada operador es estrictamente cuasimonótono? Y ahí hubo resultados interesantes, ¿sí? Si yo tengo una familia, no, si tengo operadores que son estrictamente cuasimonótonos y que forman una familia cuasimonótona, ¿sí?
Y esto es una cuestión técnica, porque si no el resultado es falso. Pueden verlo mejor que los dominios son convexos. Sí, es porque acá tengo esta condición. No puedo. Sí, esta es una condición para que no haya problemas con el dominio, pero uno puede imaginarse que los dominios son convexos. Entonces es más o menos, si yo tengo una familia de operadores una familia cuasi monótona, donde cada elemento es estrictamente cuasi monótono y sus condominios convexos, entonces el operador, ¿no?, que viene de la unión también va a ser estrictamente cuasi monótono. Y es bastante información, ¿no? Porque no solamente iba a la suma, sino que este operador unión también conserva eso de ahí. Entonces fue un resultado interesante porque nos daba más información sobre esta clase de operadores. Entonces, obviamente, si satisface eso, la suma va a ser, ¿no? Entonces acá sí están las divididas las hipótesis, ¿no? O es igual, ¿no? Entonces tengo una familia de operadores cuasi monótonos. Si al menos uno, en este caso para la suma, y si al menos uno de ellos, por decir algo hemos puesto este uno, si al menos uno de ellos es estrictamente cuasi monótono y la intersección de los dominios es convexa o tenemos este contenido de dominios, entonces la suma se va a preservar. ¿Sí? Cuando trabajamos con la unión es todos. Cuando es la suma basta con uno. De uno por orden, pero basta con uno. Y después vienen los otros, los que les decía. Están los operadores que son semiestrictos, que cuando en funciones corresponden a las funciones que son semiestrictas cuasi convexas. Y después están los operadores pseudo monótonos en el sentido de Caramardian. Entonces, para semiestrictas es esta la definición. Un operador va a ser cuasi monótono si es cuasi monótono, semiestricto o cuasi monótono si es cuasi monótono, y además tenemos esta relación en ello. Disculpe, no se me va. No tengo mouse acá. Ya bueno, tengo esta relación en el gráfico. ¿Ya? Y pseudo monótono en el sentido de Caramardian, que esto es más común, ¿no? Es que se cumple esta relación, ¿no? X estrella y menos X mayor o igual que 0, entonces, y estrella y menos X mayor o igual que 0. Entonces, como en el caso del estricto, nos preguntábamos, ya, si ahora tomo una familia de operadores, o sea, si tomo una familia cuasi monótona, y yo pido que cada uno de los operadores sea semiestricto o cuasi monótono, habrá esperanzas de que la unión sea, como en el caso de las estrictas, ¿no? Con alguna hipótesis extra en el dominio, y lo mismo con las pseudos, ¿no? Si yo tomo una familia de operadores, una familia cuasi monótona, y además cada elemento de la familia es pseudo monótono, es que la unión será, y no, o sea, digamos, encontrar ejemplos donde no. Entonces, tenemos estos dos operadores, todos en R, ¿no? Entonces, se puede probar que tanto T1 como T2 son operadores semiestrictos cuasi monótonos, forman un par cuasi monótono, sin embargo, T no es, T es la unión, ¿no? T es el que viene de la unión. Y para pseudos igual. ¿Ya? Para pseudos también, dos operadores que son pseudomonótonos, el par, o sea, estos dos forman un par cuasi monótono, sin embargo, la unión tampoco es pseudomonótona. Sin embargo, a pesar de eso, para la suma sí conseguimos resultados positivos en ambos casos. ¿Ya? Si yo tengo una familia cuasi monótona, donde cada uno de ellos es semiestricto, cuasi monótono, entonces la suma sí va a ser. Y para los operadores pseudos parecidos, ¿no? Si tengo una familia cuasi monótona, si cada uno de ellos es pseudo, entonces la suma sí va a ser. Entonces hay pequeñas diferencias entre los semiestrictos, los pseudos y los estrictos, ¿no? O sea, todos son primos, pero por ahí comparten propiedades distintas, pero sí se mantiene cierta estabilidad, que y al final era lo que estábamos buscando. Y hay una más que no lo he tratado, que es los operadores propiamente cuasi-monótonos, que en este caso no lo he tratado porque es como que un tema aparte, se aleja un poco para el siguiente charla, para el siguiente, Sergio. Entonces eso no lo vamos a ver. Y entonces digamos que esta es un resumen, ¿no? Está bien resumido de lo que hicimos. Y luego quería hacer la conexión. O sea, les había comentado, ¿no? Que cuando uno tiene operadores, o sea, funciones
convexas asociadas a operadores monótonos, y hay todo un estudio de la relación, porque su diferencial de una función convexa siempre es un operador monótono, ¿no? Y uno va de un lado al otro. Entonces hay una teoría grande. Y con las funciones cuasiconvexas también hay una, ¿no? También está su equivalente, digamos. Entonces, los operadores asociados típicamente a funciones cuasiconvexas son de dos tipos. Por un lado tenemos los subdiferenciales y por otro lado tenemos los que son los operadores normales. El mundo de subdiferencial es un mundo enorme, porque además no es tan uniforme como para el caso de las convexas. Para el caso de las convexas, cuando uno habla de subdiferencial de las funciones convexas, eso es unánime, todos saben cuál es, el de Clark-Rockefeller y ya está. Sin embargo, cuando hablamos de funciones cuasi-convexas, acá en la lista de subdiferenciales aparece una lista enorme. Está el Q subdiferencial, el Q asterisco subdiferencial, el subdiferencial de Dini, y hay como 4 definiciones. Después está el subdiferencial abstracto, bueno, que Nicolás de alguna manera unificó todos estos conceptos, Nicolás Hatzisabat. Sí, pero digamos que acá hay un mundo, un mundo de subdiferenciales, y se sigue proponiendo, me parece, subdiferenciales para que esto funcione. Felipe Lara trabaja un poco en esto, ¿no? Siempre es la búsqueda de qué concepto le va bien a las cuasis, ¿no? Que represente bien estas funciones. Y por otro lado está el mundo de los operadores normales, que esto tiene que ver con los subconjuntos de nivel. Una función es cuasiconvexa, es equivalente a decir que sus subconjuntos de nivel son convexos. Entonces, acá en esta charla solo voy a hablar un poquito de esta parte de acá, cuáles son los operadores normales asociados, ¿no? Entonces, para ser ordenados, vamos a decir, una función es cuasiconvexa si satisface esta desigualdad, ¿no? El f de cualquier combinación convexa entre x e y siempre es menor o igual que las imágenes, ¿no? Que el máximo entre f de x y f de y. Y en un trabajo anterior a este, con Nicolás y Fabián, habíamos propuesto lo que llamamos una familia cuasiconvexa, ¿sí? Entonces si uno mira la definición, es pedir que si en una de los componentes de la familia, ¿no? Un f sub i de x es menor que f de y de z, z es el tx más 1 menos ti. Entonces esto sea suficiente para que la desigualdad que uno quiere se cumpla, pero moviendo los j, o sea, en todos los elementos de la familia, ¿no? Y cuando son dos también, eso lo llamamos el par cuasiconvexa. Entonces acá vamos a recordar un poco las definiciones. A ver, ¿qué cosa es el operador normal del que les hablaba, no? Tengo una función, entonces uno define lo que es un operador multivaluado de esta forma. Este es el cono normal asociado al subconjunto de nivel f de x, si el x está en el dominio, para que tenga sentido, y vacío en otro caso. Entonces, a este operador multivaluado se le llama el operador normal asociado a f. Y ya hace muchos años se estableció, desde el 2000 me parece más o menos, ¿no? Un espacio reflexivo, por ejemplo, si yo tengo una función semicontinua inferiormente, entonces es equivalente a decir que f es cuasiconvexa, bueno, que se satisface el punto 2, el ítem 2, ¿no? Con los puntos del operador normal, o decir que este operador normal es cuasimonótono. Entonces, quedémonos con 1 y 3, ¿no? Porque ahí se nota bien la dualidad, esta dualidad que existe entre función y operador. Entonces, más o menos, o sea, con algunas hipótesis extras, uno dice que una función es cuasiconvexa si solamente si su operador normal es cuasimonótono, ¿no? Entonces, y acá sí no hay el operador normal es el operador normal, ¿no? Entonces no entramos a esto de los subdiferenciales, aunque con los subdiferenciales hay resultados análogos. Entonces, claro, entonces si uno está acá en este contexto, la pregunta natural es ya, bueno, entonces tienes familias, familia de funciones, ¿no? Familias cuasiconvexas. Por otro lado, tienes familias cuasimonótonas, y la pregunta natural es, y ya, pero ¿y qué relación guardan? O sea, si acá yo me puedo ir de funciones a operador y del operador a la función, cuando tú tomas estas familias que estás buscando, ¿no? Que te conservan la estabilidad, ¿qué pasa? Entonces, el resultado es este, ¿no? Si yo tengo una familia de funciones semicontinuas inferiormente, entonces, ítem A es, esta familia es una familia cuasiconvexa,
el otro es que los operadores asociados sean una familia cuasimonótona. Entonces A siempre va a implicar B. Si yo tengo una familia cuasiconvexa, los operadores normales siempre van a formar una familia cuasimonótona. Y además, en el caso de que las funciones sean continuas, bueno, o el X admita una renorma Gato, ¿sí? Que sea suave, entonces en ese caso B es B implica A, entonces son equivalentes. Entonces, uno puede olvidarse ya de la renorma o trabajar en espacios muy bonitos, pero si estamos, digamos, si le ponemos continuidad a las funciones, podemos decir que son equivalentes. ¿Sí? Esto de estas cosas que aparecen acá, ¿no? De que se haga todo, de que podamos renormar el espacio, tiene que ver justamente con la caracterización, de que la función es cuasiconvexa si solamente si el operador normal sea cuasimonótono. Entonces ahí hay cositas, hay detalles técnicos, ¿no? Es bastante análisis en esta parte, ¿ya? Pero el resultado, digamos, está dado así. Y entonces luego también en este trabajo que no lo he mencionado, este trabajo que está acá, ¿no? El que usamos de base de la caracterización, es un trabajo de Aris Danilidis con Didier Osser, sí, Aris Danilidis con Didier Osser, ¿no? Donde hacen la caracterización y hacen también la caracterización de los subcasos, o sea, qué pasa cuando la función es semiestricta, qué pasa cuando la función es estricta. Entonces, tomando ese trabajo, de verdad, vamos a recordar las definiciones de semiestricta. Entonces, una función va a ser semiestricta cuasiconvexa si cada vez que tenga dos elementos en el dominio. Entonces, tenemos esta desigualdad que ya es mucho más que solamente pedir cuasiconvexidad. Y estrictamente cuasiconvexa es cuando, ¿no? Cuando yo evalúo en un punto en una combinación convexa estricta, entonces eso es estrictamente menor, ¿no? Ahí no hay planos. Acá puede haber planos, sí, puede haber planos, pero desde el momento que hay un plano, todo lo demás tiene que ser creciente. Si lo vemos en R, tiene que crecer. No acepta otro. Y entonces, esta es una de las caracterizaciones, ¿no? Si tengo una familia de funciones semicontinuas inferiormente que constituyen una familia cuasimonótona, donde cada función es continua, ¿ya? Entonces, para las estrictas es como en el caso de los operadores, ¿no? Si al menos una de estas es estrictamente cuasimonótona, cuasiconvexa, disculpe. Si al menos una de estas es estrictamente cuasiconvexa, entonces la suma va a ser estrictamente cuasimonótono, la suma de los operadores. Y para el caso de semiestricto, ahí sí pedimos que cada una de estas sea semiestricta cuasiconvexa, entonces la suma va a ser semiestricta cuasimonótona, la suma de los operadores. No hay entonces esto es para la suma, ¿sí? Eso se recupera para la suma, que era más o menos lo que queríamos ver, cuál era la relación entre estas familias, ¿no? Si teníamos estabilidad en las funciones, es que si esa estabilidad se pasaba a los operadores, ¿no? En este caso, los operadores que representan que los conos normal, el operador normal. Resultados análogos con sus diferenciales también encontramos, no lo consideraba que esta presentación eso lo hicimos en el trabajo previo, ¿no? Y también hay cierta estabilidad y cierta caracterización. Entonces era más o menos lo que les quería contar, ¿no? Acá están la bibliografía principal, este es el artículo que les dije, de la caracterización con normal, de Ossel y Danilidis. De verdad, el primero que empezó a trabajar, ver esto de los conos normales con las funciones que son cuasi convexas, para funciones cuasi convexas es Courset, y Jean-Pierre Courset es un convencido de que para las funciones cuasi convexas lo único que tiene sentido es hablar de operadores normales. No le hable de sus diferenciales nunca en su vida. No le gusta. Después está el trabajo de Annalise Hadjisabas, donde unifican un poco los resultados de los subdiferenciales de las funciones cuasi convexas. Ese es el trabajo que ya tenemos publicado con Fabián y Nicolás, ¿sí? Sobre sobre las funciones, no sobre los operadores, sobre las funciones. Bueno, y acá está, me parece que es sí, el de Hadjisabas, acá es donde hace la unificación también, su diferencial abstracto para cuasis. Caramargen, que es un clásico para los que hacemos cosas de cuasiconvexidad, cuasimonotonía.
Y bueno, el trabajo de Penaud donde habla de diferentes tipos de derivadas generalizadas, ¿no? Y lo que les acabo de presentar es algo que está sometido, casi recientemente está sometido, no lo puse ahí como preprint. Y bueno, todavía estamos viendo qué dirán los referís. Entonces, no sé, había adelantado que era una charla cortita, no sé si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos. Ivo, muchísimas gracias por esta charla súper interesante. Y viene el tiempo de preguntas, comentarios. Eh, yo podría comenzar con una bastante ingenua, perdón, pero justo en esta relación que existe con los subdiferenciales, este tipo de cosas te podría ayudar a caracterizar los subdiferenciales cuando tienes funciones cuasi monótonas, por ejemplo, sumadas así como para obtener condiciones de optimalidad. ¿Un poco apuntaría hacia allá también o...? O sea, lo que queríamos era trabajar un poco más en los subdiferenciales. Claro, pero a ver, lo que pasa es que el mundo de los subdiferenciales de las cuasi es un poco complejo, pero la idea Ya, sí es más o menos ver, ¿no? Si, digamos, a ver, hablando así en borrador, ¿no? Si tengo un cero en la suma de subdiferenciales de cuasi, quiero ver si estas funciones son especiales, es que sí puedo recuperar algo. O sea, sí, o sea, la idea sí más o menos también va por ahí, aunque no hemos hecho todavía estamos en la parte teórica que es esta, ¿no? Porque la idea era en primer momento encontrar una familia estable, porque son muy inestables, ¿no? Las funciones cuasi y los operadores cuasi monótonos. Ujú. ok, chévere. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ay, sí. Hola Ivonne, Hola, hola, ¿qué tal? Dale, ¿qué tal, Sofía. La mía tal Sofía? vez es muy naif la pregunta. Em, y, o sea, la pregunta es si podríamos pensar en algunas características de monotonía, si es que solo tenemos una función que tal vez sea Lipschitz, pero no tenemos cuasi complejidad, no tendríamos nada. O sea, es tal vez imposible pensar en una caracterización así. O sea, tú tienes una función lipschitziana y quieres ver cómo es me imagino que es su diferencial. Exacto, o sea, es no convexa, solo sabemos que es no convexa, pero no tenemos nada más, o sea, sería medio imposible también, ¿no es cierto? Intentar caracterizar algo. Eh, bueno, en general sí, en general, pero bueno, hay que ver casos particulares, pero en general si su diferencial tiene alguna propiedad de monotonía, lo más probable es que la función la tenga. O sea, si le Mm, pones alguna condición al operador subdiferencial, casi por defecto eso va a llevar a alguna caracterización, o sea, alguna característica especial en la función. O sea, sí va a tenerla. Tú ok, puedes partir de una función Lipschitz general, pero si le aumentas al subdiferencial algo de monotonía, no, va a estar, eso va a repercutir en la función. Mm. ok, ok. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta cortita. Gracias, Iván, por la Dale, charla. David, sigue. Hola, David, ¿qué tal? Súper interesante. Tengo una consulta con respecto a la cuasi monotonía y su Sí. relación con las funciones cuasi convexas. Ujú. Es decir, esta teoría nos permitiría ver propiedades por ejemplo, regularizadores que utilicen una norma P con P menor que 1 o algo así, ¿no es cierto? Que mantenga esta función de cuasi convexidad. ¿O no Ah, estaría por pero ahí? no sé, pero a ver, pero que no estoy entendiendo. ¿Cómo estás viendo la pregunta? O sea, ya hay una relación de las funciones cuasi con los operadores Cuasi cuasi monótonos. monótonos. Ajá. ¿Esto se aplica para todas las funciones cuasi convexas o tiene que estar necesariamente dentro de esta familia? Esa parte no me quedó muy clara. Ah, no, la caracterización en general. O sea, si tú tienes una función semicontinua inferior cuasi convexa, entonces, Ujú, bueno, su diferencial va a ser cuasi monótono. Y su operador normal también cuasi monótono. Bueno, hay un espacio bonito, ponle RN. Pero después claro, hay algunas cosas técnicas ahí. Pero sí. sí. Eso no tiene nada que ver con estas familias, ¿no? Ok, sí, porque estaba pensando, por ejemplo, en la raíz cuadrada o algo así. O sea, cuando uno está trabajando con algo tipo raíz cuadrada. Ujú. Eh, esa función podría pensarse como que fuera s- Raíz cuadrada cuasi convexa, es cuasi convexa, claro. Ujú. correcto. Y ese subdiferencial asociado a esa función
Es cuasi monótono. Tendría cuasi monotonía, ¿cierto? Sí, sí. Ah, Ujú. ok. Hay full aplicaciones para esto. O sea, en la parte de cuando estás trabajando con estas funciones que son cuasi convexas, no hay mucho. Bueno, por lo menos yo no conozco mucho trabajo. No hay poco, o sea, me parece que Felipe Lara estuvo trabajando ahora. Felipe Lara fue uno de los que está trabajando en cosas más aplicadas. Hay un grupo en Brasil que hace algoritmos para funciones cuasi convexas, pero ahorita no tengo ningún nombre. Ok, Pero sí, dale. se los puedo pasar luego a Sergio. Pero Porfa. hay gente en Brasil que trabaja en aplicaciones. Sabes que los de Brasil por lo general hacen bastante algoritmos. Mm, Entonces ya me acordé. Hay un peruano también, Eric Papa, que Eric Papa, ya. que sé que trabaja en cosas más algorítmicas. Y también ve el caso con funciones cuasis, ¿no? Súper, muchísimas gracias. Sí, pues, Súper yo chévere siempre charla. yo me quedo fuera un poco de lo que es algoritmos. Claro, mi Soy mundo es más más teórica. algorítmico, en cambio. Yo soy más Yo vengo de ese mundo. analítica que... Sí, Claro, sí. Pero sí tenemos hay que gente, llevarnos de la mano, claro que sí. hay Súper, gente que hace muchísimas cosas. gracias. Chévere. No sé si hay más preguntas o comentarios. Hola, Ivonne. Yo tengo una curiosidad más que pregunta. Hola, Recuerdo Paul. haber Sí. leído, hola, recuerdo haber leído hace algún tiempo un paper. Estaba yo buscando como resultados de soluciones de EDPs. Entonces, Ujú. dependiendo del lado derecho de que tengas el EDP, tienes que darle como características a esta función para ver si es que tu EDP tiene solución o no tiene solución. Entonces, una de las características, cuando yo estaba ahí revisando la literatura, pero no me metí mucho, era que la función sea monótona o cuasi monótona. Entonces, eso quería como preguntarte ahorita como experta en funciones de cuasi monótonas, si es que existe un resultado como eso, o sea, si es que si mi función es cuasi monótona o monótona, eso no estoy segura, no recuerdo lo que decía este paper. Entonces, como que es una característica deseable para que mi EDP tenga solución o no. Yo no he visto EDPs, he visto inclusiones EDOs e inclusiones diferenciales, pero EDP, te mentiría, de verdad que no he visto con EDPs. He visto con EDOs y he visto con inclusiones diferenciales que en esta teoría es lo que se llama el problema de evolución. Yeah. Y cuando trabajan con el problema de evolución, ¿no? Hay una EDO metida ahí, y claro, uno de los operadores que forma parte de toda esta ecuación es un operador monótono. Y se pide que sea monótono maximal. Hay un tema conocido, el de Hill-Yosida. Ah, sí, ese, ya. Ya, pero de ahí a EDP, no, ahí sí te mentiría, no he visto no he visto el link. No he visto el link entre esos dos, ¿verdad? Yo creo que justo estaba en este problema estudiando como propiedades. Su función, creo que su lado derecho, un lado es derecho específico y era como casi monótono, eso no recuerdo. Ya. Entonces trataban como de desarrollar una teoría de ver si es que este EDP sí tenía solución cuando su función era esta. Ya. Entonces, Mira, qué por eso curioso. te mentiría porque no, como no era lo que yo estaba buscando como en ese momento, entonces no, fue como una revisión rápida de la bibliografía, es como que no, esto no es mi caso y me lo pasé, Claro. pero me quedé, justo tu charla ahorita me Yo recordó eso. no me he topado en lo que he hecho casi nunca, no me he topado con EDPs. No. Esto, pero, muchas gracias, muy interesante y como tu charla como introductoria a este mundo de las cuasi Sí, es monoto, de la cuasi cuasi, monotonía, el mundo cuasi monótono. eso, sí, El mundo cuasi. sí, sí, muchas Sí, gracias, muy interesante. no, gracias a ti. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. No. Bueno, no sobre el caso, me parece que la discusión sí fue fructífera por la cara del David, al menos me parece que sí. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, por esta charla súper interesante. Ojalá ya se retomen nuevamente las cosas de la UOC nuevamente. Ojalá, creo que está ya nuevamente reactivándose. Entonces, Para enero creo que para había, enero, sí. sí. Pues Sí. ahí con Bueno, toda seguridad nos veremos. y el próximo año espero que puedan venir la UOC, así digo, no, al ISORA, que ya estamos pensando hacerlo presencial. Ah, perfecto. Ya Sí. próximamente ya pasaremos las invitaciones. Estábamos viendo hasta el final si va a ser presencial, me parece que sí. Así que, Haremos no. todo el esfuerzo seguro porque ya es tiempo de retomar nuevamente Sí, ya es tiempo. el tema presencial. Bueno, muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias gracias a a todos ustedes, muchas por gracias, haberse Sergio. conectado.
Que les vaya muy Gracias, bien, Ivonne. gracias. Muchísimas gracias nuevamente y que les Nos vaya muy bien. vemos. Hasta luego. Hasta la Muy buen siguiente. Nos día. vemos. Chao. Gracias, Chao. chao. Gracias.